Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Hasta dónde puede sobrevivir el ser humano? ¿Su cuerpo? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Cuáles son los misteriosos límites que parece ser que no podemos franquear? Cuando nosotros nos vemos como seres humanos, pensamos que somos una máquina débil, más o menos endeble, que en situaciones desfavorables no somos capaces de salir adelante. Nada más cierto de la realidad. El ser humano es una máquina muy bien construida, con algunos fallos, pero desde luego capaz de sobrevivir en las peores de las circunstancias. Os voy a contar una anécdota. Corría los años 80, a finales de los años 80, y yo por entonces estaba pasando unas vacaciones en Toledo. En aquel sitio había un campo de tiro, y en aquel campo de tiro llegué a conocer a un tipo, un señor mayor, un hombre que había luchado durante la guerra. Aquel tipo, en un momento dado y después de mantener una conversación, se desabrochó la camisa y nos enseñó que debajo de la camisa tenía un montón de heridas. 11 tiros de bala, concretamente es lo que afirmaba. La verdad es que era para creerle, porque estaba acribillado literalmente. Aquellos balazos los había recibido en combate. El tipo contaba algo extraño. Él decía que durante el fragor de la batalla y los avances que a pie tenían que efectuar las tropas, digamos que él empezó a notar como que tenía una serie de empujones, una serie de golpes, como golpes secos. Unos golpes secos. Pero él dice que en ese momento de tensión, en ese momento en el que la mente estaba centrada en el objetivo, en ese momento de ese terrorífico avance, él no notaba nada más que esos pequeños golpes. No percibía que esos pequeños impactos o golpes eran en realidad balazos. Este señor nos contó cómo finalmente las fuerzas le empezaron a fallar y cayó desplomado. Afortunadamente para él, fue recogido y posteriormente llevado a un hospital de campaña donde le contabilizaron 11 balazos. Ninguno de ellos en puntos vitales. Milagrosamente se salvó y pudo contar su peculiar experiencia. Y es que, como he dicho antes, el cuerpo humano es una sorprendente máquina. Potenciada con el deseo de vivir, nos hace resistentes a las condiciones más adversas. Nunca olvidaré otra ocasión en la cual un británico recibió 38 puñaladas y tras recibir 70 puntos de sutura consiguió sobrevivir. Afortunadamente para él, muchos de los puñalazos no fueron en sitios vitales de su anatomía. Si bien es cierto que cuentan o relatan de que han llegado a existir casos en los cuales el sujeto apuñalado ha llegado a recibir 54 puñaladas, la víctima consiguió salir adelante. Es poderoso el cuerpo humano. Las condiciones extremas tampoco parecen ser impedimentos para que el ser humano sobreviva. Dicen que el límite máximo sin respirar son 3 minutos. Más allá está una frontera al que intenta cruzar le espera Caronte, el de la guadaña. No obstante, hay casos peculiares. Por ejemplo, Stefan Milfoot, en el año 2009, consiguió aguantar la respiración 11 minutos y 39 segundos, ni más ni menos. Pero es que hay un punto en el cual todavía alguien llegó mucho más lejos. Concretamente fue Tom Shetas, quien en el año 2012 llegó a estar, y agarrados, 22 minutos y 22 segundos sin respirar. Ahora es cierto que Tom lo que hizo en la última de sus respiraciones fue hacerlo con una bocanada de oxígeno puro. 22 minutos, 22 segundos, ni más ni menos.
¿Y qué pasa con el agua? Dicen que debajo de un cálido sol podemos perder aproximadamente 1,5 litros de agua a la hora, en el desierto o en condiciones muy desfavorables. Si no reponemos esa pérdida en poco tiempo, la deshidratación nos matará a las pocas horas. Pero en un entorno favorable y cómodo, podemos aguantar sin beber más de una semana. O eso dicen. No obstante, existe un peculiar caso en el cual en el año 1979 un austriaco de 18 años le encarcelaron y accidentalmente cuando lo encarcelan lo aíslan, parece ser que se olvidan de él y lo mantienen en aislamiento durante 18 días en los cuales se olvidan literalmente de él. Todavía no está muy aclarado de cómo es posible que a alguien se le olvide 18 días que tiene a un preso en aislamiento. No obstante, el muchacho aguantó 18 días sin beber. Ese dicen que es el récord máximo, 18 días sin beber. Es cierto que Andreas contaba que solía lamer las paredes, chupaba las paredes. Parece ser que las paredes tenían alguna forma de condensación, un poquito, y eso le permitía adquirir un levísimo grado de humedad. 18 días sin beber. Como vemos, el agua nos da bastante menos margen de lo que nosotros pensamos. Pero, ¿qué decir de la comida y la alimentación? ¿Dónde están los límites? ¿Cuánto podemos resistir sin ingerir alimentos? Mahatma Gandhi era conocido porque solía hacer ayunos de 21 días, los más grandes. Pero la más impresionante huelga de hambre la efectuó un preso político irlandés en el año 1920. Este hombre consiguió mantenerse con vida después de 74 días de huelga de hambre. Lamentablemente para él, finalmente murió. Parece ser que cuando dejas de comer, al principio el cuerpo comienza a comerse el glucógeno del hígado, luego posteriormente también el de los músculos. Después el cuerpo empieza a devorar las grasas y finalmente se alimenta como soporte vital de tus propias proteínas. Es como si nuestro propio sistema empezase a hacer una especie de canibalismo sobre sí mismo, intentando sobrevivir de alguna manera. Hay cosas más curiosas. ¿Sabía usted que no puede vivir sin luz? La luz solar. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin la luz solar? No existen muchos datos, pero se dice y se cuenta que en Rusia existe un culto Kazán, que mantenía a la gente en catacumbas, donde se hablan casos de que incluso hubo un joven que durante 19 años no llegó a ver la luz solar. La luz solar produce vitamina D, es producida por el sol, fundamental, y evita, entre otras cosas, el llamado raquitismo. Si nos falta, tenemos problemas de sueño y nuestro estado de ánimo se viene abajo, nos hundimos, anímicamente hablando. Dicen que en el año 1965, en un congreso, un tipo llegó a batir una especie de récord. Récord muy peculiar. Estamos hablando del límite de tiempo que podemos estar sin dormir. Pues en aquel año, un muchacho llegó a estar ni más ni menos que 264 horas sin dormir. Sin dormir. Esos son 11 días. Se dice que hay casos en los que alguna persona que no dormía y después de meses sin dormir se produjo un deterioro mental que le llevó finalmente a la inevitable muerte. A fecha de hoy se sabe a ciencia cierta que
o no se sabe a ciencia cierta porque dormimos, no se tiene muy claro. Dicen que el dormir es como una especie de carga de baterías, de algo, no se sabe qué. Y también en el sueño el cerebro elimina las toxinas, algo que no haces si estás en vigilia. Pero estos límites humanos almacenan un misterio, ya que esos límites están dentro de nuestra cabeza. Parece ser que somos nosotros los que creemos que podemos sobrevivir o creemos y debemos pensar que nos vamos a morir. Porque recientemente ha habido un peculiar caso de un yogi Maharashi, concretamente se llama Jani, de 83 años, que afirmó que estuvo 70 años sin comer ni beber. Como habéis oído, algunos estaréis diciendo, ¡hala! 70 años sin comer ni beber. Bueno, pues este hombre fue ingresado en el hospital de Ahmedabad, al oeste de la India. Los médicos observaban que durante 2 semanas este señor, este asceta, ni bebía ni comía. Tanta preocupación suscitó el caso que incluso, fijaos, el Ministerio de Defensa indio decidió tomar cartas en el asunto, pensando que era un fraude. Lo mantuvieron vigilado en una habitación con cámaras durante 24 horas. Y uno de los médicos que había, que parece ser que eran varios, pero bueno, uno de los más importantes, que estaba vinculado al Ministerio de Interior, un tal doctor Javan, confirmó que el yogi lo más cerca que se encontraba del agua era cuando se lavaba o cuando hacía gárgaras, pero se pudo comprobar que en ninguno de los dos casos bebía. Los médicos afirmaban lo siguiente. Shubit Chand, otro de los médicos, decía: desconocemos de dónde saca la energía sin alimentos y sin agua, que debe hacerlo de otras fuentes que le rodean. Eso es lo que él decía. Y comentaba este médico, el sol debe ser una de ellas. Otro dato que incorporó este doctor fue el siguiente. En tanto los médicos no podamos excluir la hipótesis de una fuente de energía distinta a la comida, lo que le ocurre a este señor es desconocido para la ciencia. No se sabe cómo en circunstancias especiales estos yogis Maharashi son capaces de soportar. Es cierto que se mueven muy poco, van muy despacito, están muy delgados y fibrosos y están siempre meditando, quizás viajando en astral. Un gran misterio. Parece ser que nuestra mente al final toma el control de nuestro cuerpo y es la que decide dónde está el límite. Muchas enfermedades que finalmente acaban en la muerte es una especie de suicidio psicológico que algunas de las personas tienen, porque ya no quieren seguir viviendo. Y muchos de estos récords increíbles es todo lo contrario. Las ganas de sobrevivir y de vivir son las que impulsan al sujeto a obrar auténticos prodigios. No lo dejemos ahí, en la comida, la bebida, la luz del sol, el aire, los accidentes. No. A cualquier parte de vuestra vida que llevéis esas ganas y ese potencial y esa especie de magia que tenemos, os permitirá, como ya he dicho en muchos vídeos, obrar todos aquellos prodigios que os propongáis. Creedme. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que los datos que hemos aportado son curiosos, interesantes y que nos permiten ahondar en el misterio del propio cuerpo humano. Como siempre os decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.